Hola estudiosos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, me presento nuevamente, soy Eduardo Castaño, el docente asignado para esta asignatura. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de algunas estrategias empresariales muy utilizadas para poder, digamos que, establecer rumbos y digamos que planes de acción muy estratégicos para cada organización. La idea pues de esta videoclase es que ustedes también tengan de pronto un conocimiento muy básico acerca de las dos matrices que tenemos que utilizar para la actividad inicial de nuestra asignatura. Entonces vamos a esperar 2 minutos a que algunos compañeros se conecten y damos inicio a nuestra videoclase. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, entonces como nadie se pudo conectar a nuestra videoconferencia, entonces vamos a dar inicio con nuestra presentación. La idea es que, digamos que también, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la hagan saber a través del correo interno de Canvas o a través de los medios de comunicación que ustedes todos conocen ya. Bueno, entonces el tema de hoy es el diagnóstico estratégico y el objetivo principal de esta presentación es conocer las diferentes metodologías para desarrollar un diagnóstico estratégico en las organizaciones con el fin de identificar y construir alternativas de crecimiento empresariales. Entonces, primero vamos a ver qué es un diagnóstico estratégico. El diagnóstico estratégico se alimenta de todas las reflexiones que se hacen en torno a las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que surgen dentro y fuera de la unidad empresarial. Lograr identificar esos factores y prepararse para enfrentar y minimizar los efectos negativos y utilizarlos para maximizar sus efectos es la finalidad. Entonces, un diagnóstico estratégico lo que básicamente quiere decir es que tenemos que analizar holísticamente cada una de las estrategias o cada uno de los puntos claves de la organización. ¿Cómo se hace eso? Existen muchas metodologías para poder, digamos que, diagnosticar estratégicamente cada uno de estos pasos y cada uno de estos planes, pero digamos que una de las estrategias más comunes, por ejemplo, es la matriz DOFA, ¿sí? Que creo que todos ustedes ya están relacionados con esta, y lo que busca hacer, digamos, este tipo de matrices es que nos dan a nosotros, digamos que la posibilidad de identificar más, digamos que más exactamente qué estrategias tenemos que implementar cuando hay puntos débiles dentro de la organización y cuando hay puntos, por ejemplo,
que tenemos que aprovechar para poder impactar, digamos, de una manera mucho más grande en el mercado y así, digamos, que tener mucha más cabida, digamos, en ventas, en posicionamiento en el mercado, por ejemplo, como una ventaja competitiva también. Entonces, digamos que es muy importante porque con ese tipo de diagnóstico lo que hacemos es trazar a mediano y corto plazo estrategias que lo que nos den es una ventaja competitiva en el mercado, ¿sí? Porque así con esto podemos generar, por ejemplo, productos nuevos, podemos, digamos que cambiar servicios que se ofrezcan y, digamos que hacerlos mucho más atractivos para el mercado, conociendo obviamente las tendencias que, digamos que pasan a nivel local y a nivel global. Cuando las empresas, digamos que tienen muy en cuenta este tipo de tendencias, lo que pasa es que, digamos que se sumerge mucho más y gana mucho más clientes. ¿Sí? Entonces, es importante poder conocer este tipo digamos que debilidades, de ventajas y de fortalezas que tenemos dentro de la organización, porque con esto nos ayuda a poder pensar mucho más estratégicamente de qué vamos a hacer a corto plazo para poder, digamos, impactar cierto tipo de mercado. Entonces, el diagnóstico estratégico, ese es el proceso, ¿sí? Digamos que es un proceso que se conoce en el mundo de los negocios y pues acá se los voy a presentar. A través del diagnóstico estratégico, las empresas pueden detectar cuáles son sus oportunidades y sus amenazas. Recuerden que las oportunidades y las amenazas se analizan es mediante el análisis del entorno o el análisis externo de la empresa, ¿sí? Así como sus fortalezas y debilidades, que es, digamos que esto ya se analiza es de una manera mucho más interna, ¿sí? En los procesos de la empresa, en cómo es la estructura organizacional, en cómo yo como organización, digamos que estoy siendo reconocida con digamos que con mi equipo interno, ¿sí? Si la cultura organizacional de mi empresa, digamos que es muy fuerte y esa cultura organizacional yo la muestro en el mercado, con los productos que yo saco, con los servicios que yo ofrezco. Y de esta manera, la empresa es capaz de determinar a qué se enfrenta y con qué cuenta para asumir cada uno de los retos que se vienen. Recuerden que las empresas constantemente tienen retos. Retos, por ejemplo, como el crecimiento de empresas mucho más grandes, ¿sí? O como el involucramiento de empresas nuevas, ¿sí? Empresas microempresas y empresas pequeñas, que lo que hacen es ofrecer, digamos que servicios mucho más personalizados y a un menor costo. Entonces, digamos que este tipo de retos las empresas tienen que tenerlas muy en cuenta porque cuando, por ejemplo, vienen este tipo de riesgos, por ejemplo, así, por decirlo así, perdón, lo que la empresa debe hacer es pensar en una manera de mitigar este tipo de riesgos, ¿sí? Ese tipo, por ejemplo, de retos y impactar de una manera diferente al mercado, ¿vale? Digamos que las empresas siempre están en un constante movimiento. Las empresas que son estáticas tienden a desaparecer en el mercado. ¿Por qué? Porque sus productos van a ser obsoletos, porque por ejemplo, la calidad de servicio no es, no es muy estratégica para los clientes que cada vez exigen mucho más. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, cuando tú vas a un lugar y no te atienden bien, pues entonces tú ya sabes que nunca vas a volver a este negocio. Y hablando, por ejemplo, de restaurantes o, por ejemplo, de tiendas de ropa y etcétera, y lo que tú haces es con el voz a voz decir que es que este lugar es malo, que no atienden bien, que es muy caro, que la calidad, ¿sí? Digamos que muchos aspectos negativos. Cuando las empresas, digamos que no reconocen sus aspectos internos, entonces pueden perder muchos clientes y digamos que esto es malo para la organización porque van a venir otras empresas que van a ofrecer, digamos que un mejor servicio y van a ganar estos clientes que ya digamos que se pierden por X o por Y motivo, ¿sí? Puede ser por atendimiento o por calidad o por precio. Entonces, las organizaciones para poder descubrir y analizar su diagnóstico actual es necesario que realicen un proceso que se estructura en dos fases. La primera fase es el análisis del entorno, que básicamente detecta cada uno de los factores claves de éxito o los factores estratégicos del entorno. Y un análisis interno que detecta los recursos y las capacidades claves para la empresa, pero desde, digamos que desde el conocimiento interno de sus procesos, de la cultura organizacional de la empresa, de cómo yo capacito a mis personas y cómo las personas, digamos, que trabajan para mí, están en constante, digamos, capacitación y en constante movimiento para que me den a mí ideas de mejora y, digamos, que ideas de productos también nuevos que yo puedo sacar en el mercado. Acá les muestro esta gráfica. Esta gráfica, digamos que ayuda a entender un poco más. Entonces, el diagnóstico estratégico se divide en dos, que es el análisis externo y el análisis interno.
Para análisis externo, entonces tenemos todas las oportunidades y todas las amenazas y digamos que una manera que se puede, digamos que utilizar este análisis externo y de poder, digamos, identificar las oportunidades y las amenazas es a través de una matriz que se llama la matriz Pestel, que ahorita más adelante se las voy a explicar. Y para la parte interna, entonces podemos identificar las fortalezas y las debilidades. Y digamos que esto es importante porque podemos utilizar la matriz DOFA, que también digamos que es una matriz muy fácil de utilizar y no solamente se hace digamos que una manera holística de la organización, sino que también se puede hacer a equipos mucho más pequeños para poder, digamos que, conocer muy bien cuál es la estrategia y cuáles son los puntos claves a mejorar. Digamos que los líderes, por ejemplo, de equipo siempre buscan es eso, cómo yo, digamos, estoy, o cómo la percepción de mi equipo, o cuál es la percepción más bien del equipo, ¿sí? Del equipo que yo dirijo frente a a la empresa en general. ¿Sí? Cómo la ve mi jefe, cómo la ven las otras áreas. Entonces es importante que también desde los equipos mucho más pequeños de la organización pueden hacer una matriz DOFA con el fin de identificar cuáles son, digamos que los puntos claves y los puntos que se deben mejorar para que tenga ese equipo de trabajo mucho, digamos que un mucho más involucramiento dentro de la empresa y digamos que una mucha más participación. ¿Listo? Entonces la matriz Pestel es la primera que vamos a ver hoy. La matriz Pestel es una técnica de análisis estratégico para definir el contexto de una compañía a través del análisis de factores externos a la organización. La aplicación de esta herramienta es identificar y reflexionar holísticamente los distintos factores de estudio para analizar el entorno en el que la organización se moverá y con ello actuar estratégicamente sobre cada uno de los factores identificados, intentando comprender qué va a pasar en el futuro y utilizarlo como ventaja en la organización. ¿Sí? Entonces, la matriz Pestel básicamente es políticos, vamos a analizar cada una de las características entonces políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales que digamos que afectan el curso, digamos que el curso correcto de la organización y de su estrategia corporativa. Entonces, la primera característica que vamos a analizar son los factores políticos. Los factores políticos asociados a la clase política que pueden determinar e influir en la actividad de la organización en el futuro. Las diferentes políticas de los gobiernos, por ejemplo, de los gobiernos locales, nacionales e internacionales, y eso es importante porque con esto digamos que entendemos toda la globalidad de lo que ocurre y sus relaciones con la propuesta de valor de la organización. Por ejemplo, las subvenciones públicas dependientes de los gobiernos, la política fiscal de los diferentes países, por ejemplo, cuando son empresas, por ejemplo, que tienen mucho tema de intercambio de bienes y servicios, por ejemplo, con otros países externos, ¿sí? Las modificaciones en los tratados comerciales, entonces, por ejemplo, yo como estoy, por ejemplo, con China, si yo exporto, por ejemplo, producto a China, sí, entonces que, por ejemplo, los aranceles que están cubiertos aquí, cuáles son, digamos, la política de calidad, qué documentación tengo que tener yo para poder ingresar X o Y producto dentro de la organización. ¿Listo? Y posibles cambios en partidos políticos en los gobiernos y sus ideas sobre la sociedad y la empresa. Por ejemplo, ahora las empresas es importante que analicen muy bien, digamos, con cuál partido político, digamos, irse, ¿sí? Porque, digamos que las empresas, ya como en Colombia, por ejemplo, estamos ya muy próximos a elegir un nuevo presidente, entonces las empresas tienen que mirar cuáles de estos candidatos son los que más beneficios le dan a la organización para poder, digamos que establecer estrategias mucho más macro que ayuden al crecimiento de la organización y de las empresas acá en Colombia. ¿Sí? Y con los tratados internacionales que posiblemente el nuevo presidente vaya a hacer con otros países. La siguiente característica son los factores económicos. Este consiste en analizar, pensar y estudiar sobre las cuestiones económicas actuales y futuras que pueden afectar la ejecución de la estrategia inicial de la organización. Por ejemplo, los ciclos económicos de nuestro país y el potencial comercial, las políticas económicas del gobierno, las variables económicas como la inflación, los niveles de renta, el PIB, la tasa de desempleo, etcétera, y la segmentación en clases económicas de la población y tendencias. Entonces, los factores económicos son muy importantes porque, digamos que me ayudan a analizar a mí cómo está, por ejemplo, el PIB, bueno, Producto Interno Bruto del país y
si, por ejemplo, los productos que yo estoy vendiendo, si se acomodan, digamos, a la necesidad de la población. Entonces, por ejemplo, si yo sé que mi mercado objetivo es los estratos medios y bajos, entonces si yo saco un producto que el valor adquisitivo solamente lo tienen las personas de clase alta, pues claramente digamos que la población objetivo no va a poder adquirir este producto. Entonces ahí yo estoy perdiendo mucho el enfoque, ¿sí? De cuál es mi objetivo comercial. ¿Vale? Entonces digamos que es importante conocer ese tipo de, por ejemplo, de variables económicas porque me ayudan a mí a poder, digamos que, reestructurar muy bien cuál será el precio de venta y cuál será, por ejemplo, el modelo de producción y de fabricación o de venta del servicio que yo estoy haciendo en el momento. Lo que esto me ayuda a mí es no producir mucho producto, por ejemplo, para quedarme con mucho stock y que ese stock se quede ahí por mucho tiempo y, por ejemplo, se llegue a vencer este tipo de producto que estoy fabricando. ¿Sí? O el servicio que estoy vendiendo, estoy ofreciendo, pues solamente lo van a conseguir, lo van a adquirir muy pocas personas porque digamos que el precio está muy alto para el mercado objetivo inicial. La otra característica que vamos a conocer es las características sociales, los factores sociales, que este consiste en reflexionar sobre los elementos de la sociedad que pueden afectar el rumbo de la organización y estos cómo están cambiando en la sociedad. Se busca identificar tendencias tales como cambios en los gustos o en las modas que repercuten en el nivel de consumo, cambios en el nivel de ingresos, la conciencia por salud, cambios en la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos, cambios en el nivel poblacional, tanto nivel de natalidad como de mortalidad o de esperanza de vida. Es importante poder conocer esos factores sociales. ¿Por qué? Primero porque, por ejemplo, ahora con toda la tendencia de las nuevas generaciones, de los baby boomers, de los millennials, de los centennials, entonces una organización tiene que estar preparada para poder, digamos que, sacar productos y servicios que se adapten a cada una de, digamos que, de las necesidades de este tipo de población. ¿Sí? Por ejemplo, ahora también que todo el mundo está en el tema del fit, del tema de la salud, del bienestar, que hagamos deporte, que consumamos alimentos eh, mucho más naturales, con menos azúcar, con menos grasa, etcétera. Entonces es importante yo, por ejemplo, como empresa de producción de alimentos, poder mirar cuáles son las tendencias que están marcando a la sociedad y poder adaptar los productos que ya, digamos que son populares en el mercado y le pueda dar, digamos, ese valor agregado que las personas necesitan. Sí, entonces, por ejemplo, los productos, por ejemplo, Coca-Cola, que Coca-Cola, digamos que en Estados Unidos se vio em, muy perjudicado porque en Estados Unidos, pues digamos que el índice de la obesidad es muy alto, entonces Coca-Cola empezó a sacar productos con mucho menos calorías, con mucho menos azúcares, para que las personas, digamos, que tienen ese tipo de problemas de salud, pues lo puedan consumir. ¿Sí? Ahora en Colombia, digamos, por ejemplo, por una ley no se pudo, digamos que, regular este tipo de alimentos ni de productos. Sin embargo, las personas siguen consumiendo mucho más, por ejemplo, agua, bebidas mucho más naturales, bebidas que tengan mucha menos cantidad de azúcares. Y las empresas lo que tienen que hacer es eso, poder, digamos que, poder administrar este tipo de producto, poder conocer este tipo de tendencias y adaptar su producto y su servicio para que el producto no salga del mercado de una manera abrupta, sino que el producto, digamos que se pueda acoplar y se pueda, digamos que, adaptar nuevamente a las necesidades actuales de la sociedad. El siguiente factor es el factor tecnológico. Este se debe reflexionar sobre las tecnologías que están apareciendo hoy, perdón, y pueden cambiar la sociedad y la estrategia de la organización en un futuro. Por ejemplo, los agentes que promueven la innovación de las TIC y la inversión en la innovación en el desarrollo. La aparición de nuevas tecnologías relacionadas con la actividad de la empresa que motive innovación o transformación en los procesos. Y la promoción del desarrollo tecnológico que llevará a la empresa a integrar dichas variables dentro de su estrategia competitiva, cambios en sus usos de energía y consecuencias o nuevas formas de producción y distribución. Entonces, ¿por qué es muy importante el factor tecnológico? Recuerden que ahora con el tema de la globalización y el cambio climático, están sacando muchos productos que nos ayudan a nosotros como empresa y como organización a ser mucho más, digamos, mucho más limpio, ¿sí? Pero recuerden que también con el avance tecnológico van a haber muchas, digamos que muchas máquinas y mucha tecnología
que va a sacar muchas personas dentro de la organización. Nosotros como gerentes de recursos humanos tenemos que tener muy en cuenta esto. Cuando una empresa va a reemplazar, por ejemplo, la mitad de su planta operativa por una máquina, recuerden que ahí vamos a impactar negativamente a X familias, ¿sí? Porque los señores pues ya no van a trabajar en la línea de producción y pues como ya tengo una máquina que digamos que me ahorra tiempo, me ahorra salarios, me ahorra energía y me ahorra, bueno, una X cantidad de cosas, entonces nosotros como gerentes de recursos humanos, ¿qué vamos a hacer para poder que estas personas, digamos que no tengan un impacto tan negativo a la hora de adquirir esta maquinaria, ¿vale? Por ejemplo, las empresas de producción también, es que el tema, digamos que el tema más amplio aquí es las empresas de producción, porque digamos que son las empresas que más contaminan y que más tienden a utilizar, digamos, recursos naturales en beneficio de muy pocos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas tecnologías, ¿cómo pueden adquirirse? ¿Sí? Cuál sería la estrategia para poder involucrarla dentro de mi compañía? ¿Qué productos me van a sacar? Y a través de esto, digamos que cómo van a cambiar los procesos internos también. Recuerden que cuando uno adquiere X o Y tecnología, sí o sí se ve obligado a poder cambiar, a tener que cambiar los procesos internos de la compañía y, y pues adaptarse, digamos que a la tendencia, ¿vale? Digamos que las empresas también ahora es importante porque las empresas ahora digamos que no invierten mucho en desarrollo de productos o de procesos nuevos y digamos que la tendencia también como un factor de competitividad es poder que cada organización privada también pueda desarrollar cosas diferentes y y podamos, digamos que ser un referente, ¿sí? A otras empresas mucho más pequeñas para poder implementar procesos, digamos que han funcionado muy bien y que esos procesos pues ayuden a cambiar, digamos que la tendencia del mercado, por ejemplo, acá en Colombia. Otro de los factores es los factores ecológicos. Entonces es importante, sea cual sea la naturaleza de la organización, ya sea pues en el sector industrial o en el sector de servicios, conocer sobre los posibles cambios normativos referentes a la ecología y a la conciencia social ambiental. Por ejemplo, leyes de protección medioambiental, regulación sobre el consumo de energía y reciclaje de residuos, preocupación por el calentamiento global, concientización social ecológica actual y futura y preocupación por la contaminación y el cambio climático. Digamos que no solamente empresas de producción son, digamos que las más responsables de la contaminación. Recuerden que una empresa de servicio, si no es consciente, entonces gastan mucho papel, ¿sí? Gastan mucha, por ejemplo, mucha energía y digamos que los índices de consumo de energía actuales en el sector, digamos, en el sector de servicios es muy alto, ¿vale? Entonces tenemos que pensar nosotros como gerentes también de recursos humanos y de áreas misionales, poder, digamos que, reestructurar este tipo de necesidades y poder, por ejemplo, empezar con la cultura de cero papel. Por ejemplo, yo trabajé en muchas empresas donde si tú necesitabas un papel impreso tenía que pasar por gerencia para poder, digamos, imprimir el documento. Sí, digamos que es un poco engorroso, pero la conciencia que estaban dando era como que no imprima algo por imprimir, ¿sí? No imprima, no se llene de hojas, simplemente imprima cuando es estrictamente necesario imprimir. Entonces es importante porque las personas van empezando a generar concientización y, y digamos que el gasto de recursos pues se va a ver muy disminuido y eso digamos que es importante porque vamos a ayudar también digamos a todo este tipo de tendencias ecológicas que digamos que el mundo pide a gritos, ¿vale? Entonces, y nosotros como gerentes de recursos humanos tenemos que ser muy conscientes de esta tendencia y poder generar proyectos y procesos que ayuden a las personas a poder, digamos que, acoplarse a este cambio. Es importante porque recuerden que los recursos hoy en día están muy limitados y hay países que ya, por ejemplo, no cuentan con agua potable. Entonces es importante poder cuidar ese tipo de recursos y poder, digamos que, generar una conciencia de virtualización mucho más rígida en cada una de las organizaciones. Y por último, son los aspectos legales
y estos se refieren a todos aquellos cambios en la normatividad legal nacional o internacional según la necesidad relacionada con la organización. Entonces, por ejemplo, si yo solo trabajo, si mi público objetivo, por ejemplo, solamente está acá en Colombia, entonces tengo que tener muy en claro cuál es la normativa legal acá en Colombia y por ejemplo, si mi empresa exporta productos o tiene productos, por ejemplo, en el exterior, entonces, ¿cómo es la normativa internacional para poder vender X o Y producto? ¿Listo? Recuerden que aquí es importante conocer cómo puede afectar, por ejemplo, las licencias, las leyes sobre el empleo. Entonces, por ejemplo, yo como estoy contratando, si tengo, por ejemplo, una sucursal, no sé, en Miami, en Panamá, en Venezuela, ¿sí? Cómo allá funciona, por ejemplo, el tema de contratación. ¿Sí? Para poder, digamos que no interferir con con la legalidad de ese país. Porque recuerden que en Colombia se contrata de una forma, pero en otros países se puede contratar de una manera totalmente diferente. Entonces es importante poder tener muy claro esto. También todos los derechos de propiedad intelectual. Recuerden que patentar un producto acá en Colombia es muy diferente que patentar un producto, por ejemplo, en Estados Unidos. Digamos que hay normas internacionales que rigen a todos los países, pero cada país, digamos que es independiente de poder, digamos que acoplar esa norma a la necesidad pues del país. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las leyes de salud y seguridad laboral y sectores protegidos o regulados. Entonces, por ejemplo, yo no puedo trabajar en X zona del país, pero sí puedo trabajar en esta zona. Entonces, por ejemplo, allí va a concentrar, por ejemplo, mi producción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. También, por ejemplo, las leyes ecológicas que por ejemplo, las empresas de producción tienen ahora de que no pueden arrojar agua a los ríos con una cantidad, por ejemplo, mínima de contaminación. Entonces, por eso tienen que hacer tratamiento de agua y limpieza, etcétera. Entonces, esa es la matriz Pestel. La idea es que esa matriz Pestel, digamos que se analice. Una buena forma de analizar una matriz Pestel es con el equipo gerencial, ¿sí? Primero para poder, digamos, que ellos vean las estrategias globales de la compañía y con todo el resto de las personas que trabajan para mí, para poder analizar cada uno de los aspectos internos que estos factores tienen dentro de la organización. Y ahora vamos a conocer la matriz DOFA. Entonces la matriz DOFA es un método de planificación que permite tener enfoques claros de cuáles son los aspectos buenos y malos de su organización, permitiendo buscar soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva del negocio. La aplicación de esta herramienta permite planificar estratégicamente la apertura de una nueva línea de negocio o proyecto, así como método para controlar las estrategias claves de la organización e identificar fallas para corregirlas a tiempo. Esta matriz permite definir aspectos internos y externos que favorezcan o inhiban el buen funcionamiento de la empresa. Recuerden que la matriz DOFA entonces son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Entonces, las debilidades, ¿qué son las debilidades? Entonces recuerden que las debilidades se refieren a los aspectos internos que de alguna u otra manera no permiten el crecimiento empresarial o frenan el cumplimiento de los objetivos planteados. Las oportunidades se refieren a los acontecimientos o características externas al negocio que pueden ser utilizadas a favor del empresario para garantizar el crecimiento de la organización. Las fortalezas son las características internas del negocio que permiten impulsar sus propuestas de valor y cumplir las metas planteadas. Y las amenazas son los acontecimientos externos del negocio, en la mayoría de las veces incontrolables por el dueño y personal de la organización. Entonces, recuerden que si nosotros analizamos muy bien la organización, entonces vamos a tener, digamos que cuatro, a ver, no me sale, ay, cuatro, eh, cuatro cuadrantes, ¿sí? Entonces, el primer cuadrante, pues entonces son todas las debilidades. Digamos que la forma de hacer esta matriz es diligenciar en cada uno de los cuadrantes cuáles son las debilidades que las personas, por ejemplo, tienen identificadas dentro de la compañía, ¿sí? Después vamos a mirar cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, nuevos mercados que podemos impactar, por ejemplo, tendencias de los baby boomers, por ejemplo, de los millennials, qué productos nuevos podemos sacar, ¿sí? O, por ejemplo, cuáles son las oportunidades, por ejemplo, a nivel internacional que tengo yo como organización. Las fortalezas también entonces se enumeran en cada una. Las fortalezas son yo desde mi cultura organizacional, qué fortaleza tengo. Entonces, por ejemplo, hay empresas que su fortaleza principal, por ejemplo, es el marketing.
¿sí? O muchas empresas, por ejemplo, tienen un equipo de venta muy fuerte, entonces el equipo de venta es su mayor fortaleza. ¿Vale? Otras empresas, por ejemplo, tienen fortalezas muy claras internas, por ejemplo, como la cultura organizacional. Entonces son empresas que como cultura organizacional son muy buenas y muchas empresas, digamos que las utilizan de referencia para poder generar planes de cultura organizacional y de cambio interno de la organización. ¿Vale? Y las amenazas, entonces, por ejemplo, todo el tipo, por ejemplo, amenazas ambientales, terremotos, inundaciones, por ejemplo, daños tecnológicos. Si mi empresa, por ejemplo, presta servicios informáticos, entonces yo puedo ser propenso, por ejemplo, a un hackeo de la información, a que roben la información, por ejemplo, confidencial de las personas. Recuerden que todo el tema de la beta data aquí es muy importante porque yo como consumidor puedo demandar a las organizaciones si, por ejemplo, si mi información confidencial informática es expuesta, por ejemplo, al público, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de amenazas, por ejemplo, las competencias nuevas que salen en el mercado, por ejemplo, nuevas organizaciones que están saliendo hoy en día al mercado, entonces esa es una amenaza porque pueden, por ejemplo, el precio del producto puede rebajar. Entonces, por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, con los pañales en una época o con el cemento en otra época, que los grandes monstruos de esta industria rebajaron mucho los precios y lo que hicieron fue sacar todas las microempresas y pequeñas empresas que están en el mercado, porque pues claramente una empresa que apenas está comenzando pues no va a poder igualar digamos este tipo de precio, pero digamos que son estrategias de mercado que es digamos que falsa competitividad, pero digamos que por la ley colombiana pues digamos que no pueden regular muy bien ese tipo de competencia ilegal, ¿vale? Entonces es importante poder identificar cada una de estos factores o aspectos con el fin de al final poderle dar mucho enfoque a las debilidades, ¿sí? Y mucho enfoque a las amenazas. ¿Por qué? Porque esos son los principales aspectos que la organización debe trabajar para poder, digamos que, impactar más positivamente en el mercado. Cuando yo como organización estoy dándole un enfoque muy fuerte a las debilidades y a las amenazas, lo que yo hago es poder disminuir, digamos, esa mala percepción que tienen las personas en el mercado de los productos o los servicios que yo vendo y utilizo mis fortalezas para poder disminuir estas debilidades y estas amenazas. Y junto con las oportunidades, poder, digamos que, incurrir en nuevos mercados o nuevas poblaciones de posibles compradores o posibles clientes. ¿Listo? Aquí entonces yo hablo mucho de propuestas de valor. Entonces quería contarles acerca de más o menos qué es la propuesta de valor. También es muy importante porque las organizaciones deben conocer cuál es su propuesta de valor. Es importante que cada una de sus organizaciones tenga claro cuál es la oferta de valor la propuesta de valor, perdón, que yo ofrezco en el mercado y si lo que yo estoy queriendo mostrar de mi organización es lo que las personas perciben pues a la hora de comprar mi producto o adquirir mi servicio. La propuesta de valor materializa la estrategia de la empresa para cada segmento de clientes, describiendo una combinación única de producto, precio, servicio e imagen. La propuesta de valor debe comunicar aquello que la empresa espera hacer mejor o de manera diferente que la competencia para sus clientes. Entonces, por ejemplo, la propuesta de valor tiene varios aspectos, sí, pueden ser muchos más, pero básicamente, entonces, ¿cuál es el entorno competitivo? ¿Cuál es el público objetivo que yo quiero lograr? ¿Cuáles son los atributos y beneficios que yo estoy dando, por ejemplo, a mis clientes? ¿Cuál es la diferenciación estratégica que yo tengo con mi competencia, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, vamos al ejemplo, siempre lo utilizo del ejemplo de Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola tiene una, digamos que un equipo de marketing y de publicidad muy fuerte. Entonces, mire que siempre ellos constantemente están cambiando sus propagandas, ¿sí? Y digamos que es bueno porque las personas nunca se cansan de ver esas propagandas. Son propagandas que personalmente me gustan mucho porque me hacen querer tener el producto. Sí, yo no consumo Coca-Cola, pero cada vez que yo veo una propaganda me dan ganas de consumir Coca-Cola. Entonces, digamos que es este tipo de, digamos, de diferenciación estratégica que ellos tienen, que es la manera de cómo venden su producto. Es la personalidad también, los valores, la metáfora
marcaria que tienen y la expresión de marca. Digamos que todos estos factores que les acaba de nombrar son importantes para poder definir muy bien la propuesta de valor. Más adelante vamos a mirar cómo podemos definir y cómo podemos buscar la propuesta de valor si ustedes no la tienen muy clara. Recuerden que muchas veces la propuesta de valor uno cree que es, por ejemplo, el equipo de venta, pero un equipo de venta no es una propuesta de valor porque digamos que no reúne todos estos factores. ¿Sí? Es importante que la propuesta de valor reúne cada uno de estos factores y para eso, digamos que hay estrategias eh, de, de búsqueda de la propuesta de valor mucho más específicas que tienen que ver más o menos con toda la organización. Todas las personas que trabajan, desde la persona que vigila hasta el gerente de la organización, deben participar en esta propuesta porque es, digamos que, lo que nos identifica a nosotros como organización. Y con eso quería cerrar el tema de hoy. Entonces, recuerden que estas matrices son importantes para poder identificar muy bien el diagnóstico estratégico de la organización. Y con esto, digamos que es la primera parte que les va a servir mucho de insumo para poder construir la actividad número uno. Entonces, es importante que, digamos que la puedan, eh, pues, utilizar bien. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor me lo hacen saber. Esta es la biografía que utilicé para poder hacer esta presentación. Y nada, muchachos, entonces así quedamos. Espero pues les haya gustado esta presentación. Cualquier cosa, por favor, me cuentan. Si tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de cómo desarrollar la actividad número uno, pues me lo hacen saber también. Y nada, entonces nos vemos y así quedamos. Chao.